Pues buenos días nuevamente a todas y a todos. En el marco del programa de fortalecimiento institucional impulsado por Corporativa de Fundaciones, les damos la más cordial bienvenida a nuestro evento titulado Perspectiva y Equidad de Género, en donde contaremos con dos etapas, y la primera será una ponencia magistral liderada por la doctora Paola Lazo Corbera, y la segunda una mesa de diálogo con liderazgos en perspectiva, en donde tres directoras de tres asociaciones civiles nos compartirán sus reflexiones sobre el tema. Para continuar, me permito ceder la palabra al licenciado David Pérez Rulfo Torres para que nos dirija un mensaje de bienvenida a todas y a todos los participantes. Adelante, licenciado. Gracias Armando. Gracias a todas, a todos las personas que se conectaron el día de hoy a una de nuestras primeras webinarios, transmisiones, una conferencia magistral importante para Corporativa, para nuestra sociedad y sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil. Quiero agradecer a la maestra Paola Lazo Corbera, secretaria de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que haya aceptado darnos este tiempo. Sabemos de su apretada agenda, y solamente agradecer y decirles que esta iniciativa de empezar a trabajar desde Corporativa y junto con ustedes, personas que trabajan o son miembros afiliadas a organizaciones de la sociedad civil, a trabajar ya desde una perspectiva de género. Por mi parte, a nivel personal, pues en un compromiso de aprendizaje todos los días y constante del significado y del aprendizaje de una de las nuevas masculinidades. Y para mí es importante, pues, que todos y todas estemos en este canal. Agradezco mucho, entonces, la deferencia, la amistad y la cercanía de Paola, la secretaria. Me cuesta trabajo hablar con Paola, hablarle con la ceremonia de una secretaria de gobierno. Entonces, bueno, secretaria, por favor, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. No, David, dime Paola. Muchísimas gracias, licenciado, por sus palabras y su mensaje de bienvenida. Y pues bueno, ahora es momento de presentarles a nuestra ponente del día de hoy. Como ya lo mencionó el licenciado David, es la doctora Paola Lazo Corbera, quien es la titular actual de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en el estado de Jalisco. Ella cuenta con una amplia trayectoria de colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil como activista, feminista y defensora de los derechos humanos, principalmente los derechos de las mujeres, de la infancia y juventud y de los derechos sexuales. Es doctora en estudios científicos sociales por el ITESO y maestra en currículo y enseñanza por la Louisiana State University en Estados Unidos. Formó parte del Consejo Directivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y fue miembro del equipo temático de educación del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, de la Mesa 6, Salud y Educación Integral de la Sexualidad, del Consejo Asesor del Programa de Consolidación de la Ética Pública que desarrolló el ITESO y del Consejo de la Fundación Marisa. Además, se desempeña como profesora universitaria e investigadora independiente, asesora en género y educación, especialmente en temas de diversidad, inclusión y no discriminación, coeducación y derechos humanos. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este evento, y sin más preámbulo me permito cederle la palabra para que en el momento en que usted desee podemos comenzar. Muchas gracias, Armando. Buenos días, gracias por tu presentación y gracias, por supuesto, a mi querido David, también por invitarme y por convocarme a compartir con ustedes ahora desde este espacio que estoy ocupando en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero con el interés, por supuesto, en seguir colaborando y poder seguir generando sinergia para ir caminando hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Justo esta mañana, un poco la intención que platicábamos tanto con David como con Armando, de cuál era la intención de esta charla, es poder de alguna manera acercar la comprensión de lo que es la perspectiva de género
¿no? Para entender la realidad social y cómo esta perspectiva nos puede también ayudar a mirar de manera distinta el quehacer que tiene cada una de ustedes y cada uno de ustedes dentro de una organización de la sociedad civil, ¿no? Cómo ponernos estos lentes de perspectiva de género nos pueden a lo mejor ayudar a tener miradas más puntuales. Ay, algo está sucediendo, a ver, perdón, déjenme le pongo continuo, ya. A tener miradas más puntuales que puedan incluso hacer, por un lado, más sensible nuestra acción, pero además también a veces más focalizada. Entonces, bueno, espero que sea una charla que les nutra y que nos permita a mí también escuchar sus inquietudes al cierre de la misma. Muchas gracias y empezamos. Voy a comenzar presentándoles un pequeño video que cuando estuve colaborando con la Fundación Marisa hicimos justo para tratar de sensibilizar en torno al tema de la perspectiva de género. Entonces voy a transmitírselo primero y luego ya empiezo con la plática. Acá, ya, perdón, es que cambio de computadora. Aquí va, listo. Una vez que nacemos, o bueno, incluso un poco antes, se observan los rasgos físicos del ser humano y se le pone una etiqueta biológica. ¿Es niña o es niño? Ser niña o niño definirá qué rol social deberán cumplir. Antes de que hablen, su familia dirá cosas como: ¡ay, ella será bailarina! ¡Ve cómo mueve sus piernitas! Él será futbolista. ¡Ve cómo mueve sus piernitas! Por desgracia, esta etiqueta pasará a ser un determinante en todos los aspectos de su vida. 63 millones de niñas en el mundo no tienen acceso a la educación. Si terminan todos sus estudios, lo hacen con mejores calificaciones que los hombres. Sin embargo, según datos del INEGI, en 2018, las mujeres en México ganaron en promedio un 62% más que los hombres. En Jalisco, 47% de las mujeres tienen empleo respecto al 74% de los hombres. Las mujeres tienen participación de una mujer por cada 10 hombres en puestos directivos. Las mujeres que trabajan pasan el doble de tiempo haciendo trabajo doméstico sin paga que los hombres que trabajan. En México, 32.7 millones de mujeres son mamás. El embarazo es la segunda causa de muerte en adolescentes de entre 15 y 19 años de edad. México ocupa el primer lugar en embarazo infantil. Al día, 30 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz. 56% del territorio mexicano está en alerta por la violencia hacia las mujeres. Como cada día en México, hoy morirán 9 mujeres por violencia de género. La justicia que no se piensa en hombres y mujeres al mismo tiempo no es justicia. Ser mujer debe ser sinónimo de fuerza y éxito. Debemos derribar las murallas que se nos han alzado durante años. Nuestras vidas y sueños no pueden continuar anclados a una estadística. Lo que hace falta no son las ganas, no es el talento, son las oportunidades. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para acabar con la violencia y la desigualdad en la que viven tantas niñas y mujeres? Ay, Dios, eso me pasó acá. Ay, está muy sensible. Bueno, pues un poco el video, lo que pretende y lo que me interesaba colocarlo para que pudiéramos empezar a pensar juntos, tiene que ver con que no podemos ignorar las circunstancias y las situaciones particulares que viven las mujeres y las niñas y las jóvenes en México y en el mundo, y que estas situaciones las ponen y las colocan en situaciones en muchos momentos de desigualdad y de que no tienen el mismo acceso a las mismas oportunidades y a los mismos recursos, como bien nos lo planteaba el video. Entonces, este video creo que nos permite darnos cuenta que no podemos negar esta desigualdad, pero que es importante tratar de mirar de manera comprensiva para poder buscar cuáles son los ámbitos que alimentan
o que nutren y que hacen posible que exista esta desigualdad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, existen 8 esferas, digamos, que se interrelacionan unas con otras, que son esferas críticas, que contribuyen o alimentan o fomentan que esta desigualdad sigue existiendo, ¿no? Una de estas esferas críticas tiene que ver con la población y la familia, ¿sí? O sea, toda esta noción de la capacidad reproductiva de las mujeres y que por el hecho de gestar y de ser quienes han estado atribuidas a esta labor de cuidados, pues se les coloca en una situación particular en la sociedad que las ha dejado en muchas situaciones en desventaja de la posibilidad del desarrollo y de la posibilidad del crecimiento, ¿no? Las condiciones de salud, que también son diferenciadas para las mujeres, las condiciones de educación, que si bien, como muestra el video, que si bien es cierto que afortunadamente hemos empezado a nivelar el acceso al sistema educativo formal de las mujeres, la realidad todavía nos plantea que a pesar de que puedan estar en el sistema formal educativo y que incluso les pueda ir muy bien porque tienen un buen desempeño académico, a la hora de terminar sus estudios todavía encuentran una situación diferenciada en lo que tiene que ver especialmente con el trabajo remunerado, ¿no? En la parte de la brecha salarial, por un lado, pero también en el acceso a buenos trabajos y a cargos de posibilidad de decisión y de desarrollo. Entonces, también esta esfera del poder y de la toma de decisiones es otro ámbito bien importante en el que todavía las mujeres no hemos podido ingresar de manera, digamos, de manera equitativa y de manera justa, ¿no? Y, por supuesto, las condiciones de violencia, la violencia específica, que es la violencia en razón de género, que es una violencia muy particular, que se da en condiciones muy particulares, que son la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia en el noviazgo, ¿no? Y la violencia cotidiana, el acoso, el acoso callejero, todas estas condiciones que propician que la violencia específica hacia las niñas, las jóvenes y las mujeres se mantenga y se sostenga, y en estos últimos años la hemos visto además intensificarse de una manera muy preocupante, ¿no? Por otro lado, las condiciones ambientales, que si bien son condiciones que nos afectan a todo el planeta, estas situaciones de contaminación y de adversidades ambientales afectan principalmente y de una manera muy característica a las infancias y a las mujeres, ¿no? Y las condiciones de pobreza, ¿sí? Si bien en nuestro país todavía tenemos una realidad en términos de la situación de pobreza, hacia toda la población, la manera en la que las mujeres viven la pobreza es una manera muy particular y todavía podríamos seguir afirmando que en nuestro país y en el mundo la pobreza tiene rostro de mujer, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones nos permiten ver que las mujeres enfrentan múltiples adversidades y formas de confrontación y de desigualdades, y que esto en muchos sentidos se debe a una prevalencia y a una aceptación, a una normalización de una ideología y de un sistema de relaciones entre los sexos, o sea, de relaciones entre las mujeres y los hombres, que todavía da prioridad al ámbito masculino, ¿sí? Y a las decisiones de los varones, y todavía se piensa el mundo y se entiende el mundo en función de los varones, de los hombres, y que coloca en una situación de segunda categoría a las mujeres, ¿sí? Entonces, valdría la pena que nos preguntáramos si estas situaciones tienen que ver con la igualdad o tienen que ver con la equidad, ¿no? Si son factores de desigualdad, si son factores de inequidad. Y para ello me gustaría entonces aclarar la diferencia entre igualdad y entre equidad, porque son dos conceptos distintos que si bien se relacionan y se entrelazan profundamente y contribuyen a que se logre uno u otro, sí es importante entender su diferenciación para poder además generar acciones diferenciadas para garantizar ambas nociones, ¿sí? La igualdad entonces es entendida, es esta semejanza de estatus, de derechos, de responsabilidades y oportunidades de las mujeres y de los hombres respecto de la ley y en su interacción con la sociedad. Es decir, en nuestra ley, ¿sí? Está establecido que tanto mujeres como hombres somos iguales y tenemos los mismos derechos y tendríamos que tener el acceso a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Y está, por supuesto, en principio establecida en nuestra Constitución, ¿sí? En el artículo 4. Pero, sin embargo, vale la pena decir, a ver, está establecida en la ley
en nuestra ley que nos constituye como nación, como país, y además en un montón de tratados, por supuesto, internacionales a los que como país nos hemos comprometido. Pero valdría la pena preguntarnos, ¿en realidad las mujeres y los hombres son tratados en condiciones de igualdad? ¿Las niñas y los niños son tratados en condiciones de igualdad? Y un poco es la reflexión por la que voy a querer tejer el diálogo de este día, ¿no? Y me parece aquí también importante afirmar, por sí misma, la igualdad jurídica, es decir, la igualdad en la ley, ¿sí?, no genera necesariamente igualdad social, ¿sí? Y esto me parece importante porque dar un trato igualitario a personas socialmente desiguales genera mayor desigualdad. Es decir, esperar lo mismo de personas que han tenido condiciones de vida distintas y al esperar lo mismo, querer tratarles igual, exigirles igual, demandarles igual, no necesariamente genera igualdad, sino muchas veces incluso genera desventajas que profundizan esta desigualdad. Y este concepto me parece muy importante que lo tengamos en mente a lo largo de la charla. Aun cuando las leyes, ¿sí?, nos dictan normas que especifican cómo tendría que ser la igualdad entre mujeres y hombres, las sociedades todavía estamos estratificadas y organizadas con base a estereotipos de género que provocan desigualdad, con base a expectativas distintas hacia los hombres y a las mujeres que contribuyen enormemente a que la desigualdad esté instaurada. Entonces, avanzar hacia la igualdad presupone, en principio, el derecho de las mismas condiciones sociales de seguridad, de remuneración, de oportunidades sin riesgos en el trabajo, para que desarrollen sus capacidades y sus potencialidades sin distinción de género, de clase, de sexo, de edad, de religión, de etnia. Entonces, ahí está establecida la igualdad. Sin embargo, somos conscientes y los estudios en el ámbito de las ciencias sociales especialmente nos han mostrado que la igualdad y la desigualdad surgen en una forma multidimensional, o sea, no podemos decir nada más que es un solo factor, e involucran además tres elementos que están en relación. O sea, involucran por un lado los aspectos individuales, es decir, aquellas características de la persona en sí misma, ¿sí?, que tiene que ver con la personalidad, la capacidad intelectual, los espacios, el color de piel, por supuesto, todas estas características particulares de cada persona, de cada individuo, que entran en juego para que tengan o no igualdad, ¿sí? Por ejemplo, el color de piel, ¿sí?, es un factor es un aspecto individual de la persona que puede generar, sin duda, desigualdad, ¿no? Entonces es un aspecto individual, ¿sí? El aspecto relacional, que es el aspecto que tiene que ver con el lugar que ocupa la persona en el ámbito social en el que está inmersa, ¿sí? El lugar donde nació, el tipo de familia en el que nació, los recursos económicos de la familia, si la familia tiene contacto y relaciones hacia otros ámbitos que le van a posibilitar el desarrollo o no, si le van a posibilitar una educación adecuada o no. Entonces, todas estas situaciones que tienen que ver con las relaciones que establece la persona y en las que está inmersa la persona, también influyen para que haya o no haya desigualdad. Y los aspectos estructurales que tienen que ver especialmente con dos fuentes, ¿no? Con la cultura, ¿sí?, y con la estructura social. Entonces, también estos aspectos, dependiendo de la cultura en la que nacemos y en la que crecemos y en la que nos formamos y vivimos, ¿sí? La cultura mexicana, por ejemplo, la cultura occidental es muy distinta a la cultura asiática, y tienen factores que influyen enormemente, pero también estos aspectos estructurales tienen que ver con la función del Estado, lo que como gobierno estamos permitiendo y posibilitando o no que haya para este acceso a situaciones de oportunidades iguales. Por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso al sistema de salud, el acceso a la posibilidad de tener todos un empleo justo y remunerado, a la vivienda, al agua. Todos esos son factores estructurales que propician o no propician la igualdad, ¿no? Y que es muy importante entonces entender que todos estos entran en juego y son elementos que hay que considerar a la hora de tratar de entender por qué se siguen sosteniendo las desigualdades. Y vamos ahora a mirar lo que entendemos por equidad y ver cómo estas dos nociones entran en juego y entran en relación para poder generar condiciones o no de igualdad, ¿sí? La palabra equidad proviene del latín aequitas, que significa igual. Sin embargo, la equidad tiene una noción o un concepto todavía distinto porque nos habla
de un principio de igualdad social, basado en normas y valores universales de justicia y de equilibrio aplicados a la persona en derecho y plenitud. La equidad de género busca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para que participen en todos los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones, con el fin de que se redistribuyan no solo los ingresos, sino también el poder. Y a mí me gustaría detenerme brevemente nada más a aclarar por qué la noción de poder es tan importante aquí, ¿sí? Cuando hablamos de poder, no hablamos solo de este poder que nosotros entendemos como poder económico o como poder político, que por supuesto que entra en juego, sino también hablamos de estas relaciones de poder que se dan entre las relaciones personales, en la familia, en la escuela, en la pareja, en el matrimonio, en el trabajo, y que permiten o no o posibilitan que haya de verdad igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades para todas y para todos, ¿no? Estas relaciones de poder en muchísimas situaciones están con quien tiene el recurso económico más fuerte, con quien tiene la posibilidad de tomar decisiones, con quien tiene la fuerza física, con quien tiene las armas. Entonces, hay que tratar también de entender de qué manera el poder entra en juego para generar estas condiciones de desigualdad y para no propiciar condiciones equitativas, ¿sí? Entonces, la equidad en sí misma implica o necesita eliminar con acciones afirmativas, ¿sí? Y esta noción de acciones afirmativas es muy importante también para generar la equidad. Son acciones de alguna manera diferenciadas que hacemos para generar este piso parejo para todas y para todas, y ahorita se los voy a explicar con una imagen, y con políticas públicas que puedan desmontar las barreras de desigualdad para igualar las oportunidades, ¿sí? Estas acciones afirmativas son medidas destinadas a corregir o a subsanar y a ir eliminando las diferencias de trato social y de acceso a oportunidades, y lo que pretenden es que ninguna de las partes que esté involucrada en la situación sea favorecida de manera injusta en prejuicio de otra, ¿sí? Con estas acciones avanzamos hacia lo que entendemos como una cultura de la equidad, ¿sí? Y esta imagen es muy sencilla y me imagino que todas y todos la han visto ya alguna vez, pero a mí me gusta seguirla utilizando para que entendamos el concepto de equidad, porque muchas personas creen que la equidad y la igualdad son lo mismo, y que la igualdad, contenerla en la ley y contener el mismo trato para todas y para todos, estaría generando las mismas condiciones. Y la imagen que tenemos a nuestro lado izquierdo, en donde están tanto el papá como el niño, como el hermano chiquito, en las condiciones de igualdad, entre comillas, porque todos están en el mismo lugar parados, están frente a la barda, están queriendo ver el partido de béisbol, y todos cuentan con una caja de madera para poder tener una mejor vista, ¿no? Todos están parados en la misma condición. Sin embargo, la condición del pequeñito, por tamaño, por edad, ¿sí?, no le permite ver de la misma manera. Entonces, si lo tratamos de manera igualitaria, si le tratamos con las mismas condiciones que al niño y al papá, pues lo dejamos en desventaja. En cambio, si al papá, que tiene una altura adecuada para ver sin el asiento de madera, sin la cajita de madera, tiene esa posibilidad, se la quitamos y se la ponemos al más pequeñito, todos están en condiciones de ver y de disfrutar el partido, ¿sí? Y entonces estas acciones afirmativas son justo las acciones que tenemos que hacer como sociedad para generar esta equidad y este piso parejo para todos y todos, para que todos puedan tener las mismas oportunidades. En este caso de esta imagen, pues de ver el partido de la misma manera y disfrutarlo y tener un momento gozoso, ¿no? Efectivamente, al papá le quitamos la caja, pero el papá ahí dejó esa caja para el hijo, para que el hijo pudiera ver, y él además no la necesitaba, ¿no? Entonces, hay condiciones que nos permiten evidenciar claramente cómo es que tenemos que ir generando estas acciones afirmativas para que haya equidad. Habiendo ahora diferenciado con claridad, perdón, y me regreso tantitito al análisis de la equidad y de la igualdad. La equidad, entonces, son justo estas acciones que tenemos que ir propiciando para generar la igualdad. Entonces, no son lo mismo, pero la equidad contribuye a ir avanzando hacia esta igualdad que deseamos, hacia esta igualdad sustantiva, ¿sí? Que no puede quedar solo en la ley, solo en la norma, sino que tiene que generarse acciones constantes y cotidianas para generar esta igualdad. Las acciones afirmativas se busca que sean acciones en muchas circunstancias temporales,
¿sí? Porque pueden generarse ciertas legislaciones, ciertas reglas de juego distintas para una situación particular, y después, cuando ya hay un equilibrio real, ¿sí? Se puede modificar esa norma para que pueda, porque ya está el piso parejo. Mientras no esté el piso parejo, hay que seguir generando esas acciones afirmativas. Hay algunas que implican acciones afirmativas que son más bien como adecuaciones específicas para situaciones que no van a cambiar a lo largo de la vida. Por ejemplo, en condiciones de discapacidad, ¿sí? Las rampas en la calle, los elevadores en algunos lugares, son cosas que necesitamos habilitar, son acciones afirmativas que tenemos que hacer para posibilitar que todas las personas con discapacidad motora que necesiten un auxilio para poderse mover, puedan tener las rampas, puedan tener estos otros accesorios que les puedan facilitar su movilidad y su interacción en la sociedad. Y entonces estas tendrán que estar siempre, ¿no? Estas tendremos que establecerlas indefinidamente, ¿no? A menos que la ciencia avance de otra manera, pero mientras tanto pueden ser a más largo plazo, ¿sí? Estas acciones afirmativas, depende de la condición. Bien. Otro factor que también, otro factor que también influye enormemente en cómo se generan las condiciones de desigualdad tiene que ver con los roles de género, ¿sí? Un rol es un conjunto de asignaciones relacionadas con la manera de ser, de sentir y de actuar que un grupo social establece para las personas que la componen. Y a la vez es la forma en cómo esas personas asumen y expresan en la vida cotidiana esas asignaciones. Hay muchísimos roles en la vida. El rol del maestro, el rol del directivo, el rol del papá, el rol de la hija, el rol de la esposa. Hay un montón, ¿sí? Y las personas esperan pues, distintas cosas para unos o para otros dependiendo de estos roles. Los roles de género, ¿sí? Se asignan de acuerdo con el momento cultural e histórico en el cual están insertas las personas, ¿sí? No es lo mismo ser mujer hoy en día en Guadalajara, ¿sí? En el 2021, que ser mujer en 1910 en Guadalajara, ¿sí? Son situaciones, contextos, aunque es la misma localización geográfica, las condiciones históricos sociales han cambiado y los roles van cambiando, ¿sí? Son ejercidos por los individuos según se asuman como hombres o mujeres, ¿sí? Y se trata de expectativas sobre cómo ser, cómo sentir y cómo actuar que definen en muchos sentidos qué posibilidades se tienen dentro de un grupo social. Cuando estos roles son muy rígidos, ¿sí? Y cuando esperamos cosas muy específicas de los varones y muy específicas de las mujeres, imposibilitan la movilidad de ciertos grupos que no responden a estas expectativas, que no desean caber en estas expectativas, ¿sí? Y en muchas situaciones les causan una valoración diferencial entre unos roles y otros y causan muchas veces discriminación, exclusión y subordinación. Hay 4 procesos en la vida social de las relaciones que están relacionados con el género. Uno tiene que ver con este proceso mediante el cual asociamos por naturaleza el ser hombre o ser mujer con ciertas actividades y potencialidades y con ciertas limitaciones y actitudes. Por ejemplo, decir que las mujeres por naturaleza somos maternales, ¿sí? O que las mujeres por naturaleza somos cuidadoras, cuando si bien muchas mujeres hemos aprendido a ser cuidadoras y hemos aprendido a construir este deseo y este anhelo maternal, pero no todas las mujeres lo somos. O como decir que todos los hombres son más fuertes, o todos los hombres son más capaces intelectualmente, o todos los hombres son más infieles, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos que por naturaleza, ¿sí? que se asume que por la biología y por el hecho de haber nacido hombre o haber nacido mujer están establecidos, son uno de los elementos que entra en las relaciones de los estereotipos de género, ¿sí? Otro es el proceso mediante el cual algunas actividades o expresiones se clasifican como naturalmente masculinas o femeninas, ¿sí? Como es el que naturalmente se clasifica o se entiende que el trabajo o el éxito o el producir dinero es más masculino que femenino. Y los cuidados, las tareas, el amor es más femenino que masculino, ¿no? Entonces, estos son estos procesos en de que se clasifican de esta manera. Por otro lado, hay otro proceso mediante el cual los grupos sociales valoramos de manera diferencial las actividades identificadas como masculinas o femeninas, ¿sí? Es decir, que en muchas ocasiones valoramos como lo importante para la sociedad o lo importante el éxito económico, el poder, y esas son las situaciones que nos parecen valiosas para el crecimiento y el desarrollo de una sociedad.
y no valoramos otras, ¿sí? Identificadas como femeninas, como valiosas. Las tareas de cuidado, el nutrir, todas estas que decimos son de las mujeres y en muchos sentidos tienen una valoración gradual, digamos, diferenciada y no se valoran como tan importantes o tan valiosas y tan necesarias, ¿no? Y por otro lado, hay un proceso mediante la cual la misma actividad es valorada de manera diferente dependiendo de si es realizada por un hombre o por una mujer, ¿sí? Y por ejemplo, cuando vemos a una mujer que es maternal o que es cuidadora, ¿no? Y que se hace responsable de sus hijas o de sus hijos, y asumimos que pues, es lo que le toca, ¿no? Y si es el papá el que es maternal y decimos, ay, qué bárbaro, qué divino papá, qué comprometido, qué solidario, qué cariñoso, sí, porque estamos valorando, ¿sí? Que para él no es lo natural y entonces le damos esta valoración de mayor palomita o le aplaudimos y le reconocemos. Y entonces eso, de manera muy sutil, va generando también percepciones o apreciaciones desiguales que no propician que todos estemos parados en un mismo piso. ¿Sí? Reconocer que estos procesos existen nos permite analizar, comprender y proponer transformaciones más equitativas en las relaciones entre los géneros. Y creo que ahí va el objetivo central de esta charla, o sea, la idea que podamos, ¿sí?, realmente ponernos estos lentes que nos permita darnos cuenta todos estos elementos que interfieren en estas desigualdades para poder propiciar y generar y desarrollar acciones que nos permitan generar condiciones más iguales y más equitativas. También es importante tomar en cuenta los estereotipos que justo se desprenden de estos roles, ¿sí? Los estereotipos son justo estas expectativas, ¿sí?, ya establecidas y que tienen una cierta noción de prejuicio, digamos, que están construidas con base en estos roles de género, ¿no? Y es muy importante darnos cuenta que la poca o la nula flexibilidad en los roles de género se encuentra relacionada con los estereotipos en torno al ser hombre o ser mujer, ¿no? Los estereotipos tienen un montón de desventajas que no nos permiten caminar y transitar hacia la posibilidad de que cada persona defina su ser y defina sus posibilidades y defina su camino. Por un lado, los estereotipos no consideran las características individuales de las personas y asumen que todos los hombres son de una manera y todas las mujeres somos de otra manera y queremos lo mismo, ¿sí? Suponen entonces una visión generalizada y en muchas ocasiones simplificada del mundo. Pueden apoyarse o no en hechos reales, pero su interpretación por lo general obedece a prejuicios. O sea, ¿sí? Por ejemplo, en muchas ocasiones un estereotipo nos lleva a juzgar y a decir que una mujer trabajadora que tiene hijos seguro es una mala madre, porque si es exitosa en su trabajo, seguro descuida a sus hijos, ¿no? Y esto puede ser real en el sentido de que efectivamente a lo mejor puede ser una mujer que está metida al 100% en su trabajo y no está atendiendo ella de manera directa a sus hijos, ¿no? O sea, puede haber pero la expectativa de que ella sea la que atienda a sus hijos y no a alguien más está fundado en un estereotipo y entonces hacemos un juicio negativo hacia ella. No sé si me explico. Por eso digo que pueden apoyarse o no en hechos reales. Son muy difíciles de modificar, ¿sí? Necesitamos hacer mucha conciencia y cachar y decir, chin, es verdad, es un estereotipo, estoy teniendo un prejuicio, estoy teniendo una percepción estereotipada, y se transmiten de generación en generación. O sea, las mamás, las abuelas, los tíos, las tías, vamos también repitiéndolos, y si vemos a una mujer con los labios rojos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi abuela que me decía, no, los labios rojos no, porque son señal de que eres una mujer de la vida fácil, ¿no? Nos decía, por ejemplo, mi abuela, ¿no? Y entonces ahí hay un estereotipo, ¿no? Y una cero posibilidad de que la mujer se pinte los labios del color que quiera si se los quiere pintar y que no se los pinte si no quiere pintárselos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se vinculan frecuentemente a acciones que van generando discriminación, porque este juicio de decir los labios rojos, ¿sí? Y además juzgar, por ejemplo, a quienes serían las trabajadoras sexuales, por ejemplo, hacer un juicio además a ese trabajo, ya viene doblemente implicada una doble discriminación, ¿no? Y no respetan las diferencias entre las personas, por lo cual promueven la intolerancia. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante hacer conciencia de cuáles estereotipos nos atraviesan como sociedad, pero también en lo individual y en lo personal para poder irlos desmontando e irlos erradicando. Y les voy a compartir un video que nos va a permitir ver de qué manera nos impactan negativamente los estereotipos.
Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aww. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. Sounds like a bad thing. Sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. Somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing. That's their problem, because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? I can't run like a girl also mean win the race. No. Ya. Bueno, este video me gusta mucho colocarlo porque justo habla de la manera en la que nos predisponemos, ¿no? A partir de estos estereotipos, nos predisponemos a tener expectativas o no de desarrollo, de posibilidades, de capacidades de las personas, ¿no? Y entonces aquí nos coloca muy claramente cómo muchas veces estos estereotipos hacen que esperemos menos o que le exijamos menos o que no queramos influir a un cierto género en algún cierto tipo de actividades, ¿no? Y esto es finalmente una acción sexista, una acción discriminativa, ¿sí? Que genera y que propicia estas desigualdades, ¿no? El sexismo, por supuesto que no solo se da en contra de las mujeres, se da por supuesto también en contra de los hombres, se da en contra además de todas aquellas personas que no encajan, digamos, ¿no? En estos patrones de lo que esperamos que tiene que tener o que debe ser un hombre o una mujer, ¿no? Se suele llamar sexismo a la discriminación e incluso al odio de las personas según su sexo en lugar de por sus méritos individuales. Si bien el término puede aludir a todas las diferenciaciones sistémicas basadas en el sexo de las personas, ¿sí? Entonces, aquí me parece importante reflexionar cuando reducimos lo que es la mujer o lo que es el hombre a ciertas pautas de conducta y de pensamiento, estamos estereotipando. Y crear estereotipos es reproducir moldes a los cuales debemos ajustarnos todas las personas, todas y todos, ¿sí? Con el fin de cumplir con estas expectativas sociales sobre cómo tenemos que sentir, pensar y comportarnos. Y yo ahí les invito a pensar en cómo constriñen las posibilidades y limitan la vida de las personas
estos estereotipos y estas expectativas cuando queremos entender que todas las personas necesitan lo mismo, desean lo mismo, quieren lo mismo y tienen las mismas capacidades, ¿no? Esto tiene que ver justo con ir construyendo esta perspectiva de género de la que les hablo, ¿sí? La perspectiva de género es una herramienta de análisis desde donde podemos interpretar el mundo y reflexionar sobre él. Es una mirada que nos permite reelaborar los conceptos y la manera en la que entendemos lo que es ser hombre y lo que es ser mujer y sus respectivas vocaciones en la familia, en la sociedad, en las relaciones entre ambos y en la vida privada y en la vida pública, ¿no? Esta perspectiva impacta también en cómo es que valoramos los conceptos de la sexualidad, del matrimonio, de la vida, de la familia y muchísimos otros más, pero estos específicos que están tan cargados de nociones y de expectativas sociales estereotipadas en nuestra vida, ¿no? Entonces, se trata, la perspectiva de género, de una visión alternativa y explicativa de lo que acontece en el orden de los géneros, de lo que acontece en esta manera en la que nos relacionamos los hombres y las mujeres, y es una crítica a estos discursos dominantes de la sexualidad, de la cultura y de la organización política de la sociedad que nos dicen cómo debemos de ser unos y otras, ¿no? Y entonces, ¿qué beneficio tendría esta mirada diferente para nosotros dentro de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? ¿Qué beneficios tiene colocarnos y ponernos estos lentes distintos? Para ir cerrando, justo me gustaría compartirles que nosotros creemos que el cambio comienza en casa. Y aquí en casa me refiero, como estamos hablando de nuestras organizaciones, me estoy refiriendo a las organizaciones, al espacio donde estamos trabajando para generar esas condiciones distintas en el mundo, ¿no? Entonces, habría que empezar a preguntarnos qué sabemos y pensamos acerca de la desigualdad de género, qué cosas hacen los varones y qué cosas hacen las mujeres al interior de nuestra organización, cómo valoramos el trabajo de unas, el trabajo de otras, ¿sí? Ser muy conscientes también que no siempre la existencia de mujeres en las organizaciones quiere decir que el enfoque de género esté incorporado a nuestras prácticas, ni quiere decir que tengamos realmente condiciones equitativas y justas para todas y para todos. Muchas de las mujeres seguimos reproduciendo estos estereotipos, ¿sí? Y seguimos teniendo comportamientos machistas y comportamientos intolerantes y comportamientos excluyentes. Y entonces, por el hecho de ser mujer, no es verdad que tenemos esta mirada y esta comprensión. Esta la tenemos que construir y desarrollar de manera crítica las mujeres y los hombres, ¿sí? Y en ese sentido resulta importante empezar a revisar quiénes tomamos las decisiones más importantes en nuestras organizaciones y cómo las tomamos, a través de qué metodología, si lo hacemos de manera democrática, si problematizamos, si construimos juntos estas ideas, ¿no? Sería importante entonces empezar a comenzar a poner bajo la lupa nuestras acciones cuando implementemos proyectos y actividades relacionadas con temas de salud, de educación, de alimentación, pensar a quiénes estamos convocando, qué queremos ofrecer, qué queremos propiciar, cuando implementamos proyectos de base comunitaria, a quiénes consultamos, ¿sí? Quiénes toman las decisiones en la comunidad con relación a nuestro proyecto, quiénes las dirigen. Esto implica entonces también preguntarnos en qué medida nuestras actividades refuerzan o no los roles asignados a hombres y mujeres, el tipo de actividades que queremos promover en esas comunidades, ¿no? Incluir la perspectiva de género implica que como organizaciones de la sociedad civil, nuestras acciones tengan una visión más global, en las que la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres forme parte de nuestros objetivos y estrategias. Nosotros consideramos que este enfoque no debe verse como algo difícil de tratar o como una cuestión que solo le compete a las mujeres o a algunos expertos, ¿sí? Es una tarea de todas y de todos para lograr un compromiso y un cambio común y colectivo. Les invito entonces, para cerrar, les voy a dejar aquí unas preguntas de reflexión para que se las puedan llevar a esta segunda etapa en la que van a estar dialogando además con algunas líderes de organizaciones de la sociedad civil, para que puedan también reflexionar en torno a ellas, ¿no? ¿Cómo es el clima laboral y la cultura organizacional en donde ustedes laboran y en donde ustedes trabajan con relación a los chistes, a los lenguajes, a las imágenes, a la publicidad que tienen como organización y a los estereotipos? ¿No? Y cómo estas situaciones pueden o no llevar a discriminación de género, ¿no? Es posible detectar situaciones en donde la desigualdad de oportunidades para varones y para mujeres en el acceso a puestos de liderazgo o instancias de participación en la toma de decisiones en la organización se esté dando o no se esté dando.
¿Cómo se reparten las tareas cotidianas en la organización entre hombres y mujeres? ¿Participan por igual en la toma de decisiones? ¿Hablan por igual en las asambleas y en las reuniones? ¿Tienen el mismo peso los votos? ¿Sienten que su grupo u organización está trabajando realmente para reducir las inequidades y las desigualdades entre hombres y mujeres de la población en la comunidad con la que trabajan? Y para cerrar, les dejaría yo 3 acciones concretas que me parece que podrían empujarnos hacia la igualdad, ¿no? Primero, hay que, de alguna manera, hay que pensar en estas 3 acciones, que ustedes pudieran pensar en 3 acciones que les permitan, a partir de la reflexión de esta conversación, que les permitan promover la inclusión de esta perspectiva en su organización. O sea, si ahorita dicen, bueno, ¿cómo hago el día de mañana para llegar y proponer que empecemos a trabajar esta perspectiva en mi organización? ¿Cómo le hago? Y entonces, esa es una de las, y ustedes enlistar esas acciones. Que enlisten esas acciones y que las puedan implementar desde ya y que las puedan compartir con sus equipos. Y por supuesto, nos encantará desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva que nos puedan contar cómo les fue en sus organizaciones, si necesitan de recursos, de bibliografía, de información para seguir profundizando y seguir trabajando hacia la igualdad. Por supuesto que cuenten con nosotras como unas aliadas estratégicas para poder propiciar estas condiciones en sus organizaciones y que podamos hacer acciones colaborativas hacia la igualdad de género. Muchas gracias por su escucha y por su participación. Muchísimas gracias a usted, doctora, por habernos compartido desde su experiencia y desde su trayectoria a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva, equidad e igualdad de género. Y en este momento me gustaría abrir el espacio por si alguna persona que nos acompaña tuviese alguna duda, alguna pregunta, algún comentario o alguna reflexión, que pudieran hacerlo ya sea a través del chat o en su defecto pudieran abrir el micrófono para que la doctora Paola nos apoye a contestar, a resolver o a complementar esa duda o esa inquietud. Por aquí, alguien de Impulso Trans nos dice que es importante incluir en estos temas de género no binarios cómo esto atraviesa a la población trans. Y claro, coincido plenamente con esta observación. A veces cuando tenemos tan poquito tiempo y son pláticas introductorias, empiezo justo con que entendamos ¿no? la manera en la que el género va colocando las desigualdades y luego nos metemos justo a qué es identidad, qué es sexo, qué es género y le vamos profundizando para poder comprender estas problemáticas sociales que están, por supuesto, presentes en nuestra cultura, que tenemos que atender de manera igualitaria también, pero de una manera comprensiva. Entonces, por eso a veces en las charlas no me da la chance, lo trato de colocar en las imágenes, ¿no? Si se fijaban, ponía además un hombre embarazado ahí en una de las imágenes, trato de colocarlo en las imágenes para que entendamos que son parte, por supuesto, de nuestra realidad social y que tenemos que buscar formas precisas de atenderlas, pero a veces cuando son charlas más breves no me da tanta oportunidad, pero agradezco mucho la observación. Muchísimas gracias, doctora. Y por aquí tenemos un comentario de Oli Durán que nos dice: excelente información, doctora. Ahora sí tuve un mapa completo de la perspectiva de género y ahora será más fácil armar un rompecabezas. Muchísimas gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Listo, pues entonces creo que con esto podemos terminar la participación de la doctora Paola. Muchísimas gracias por haber compartido un poco de su tiempo con toda la audiencia que se dio cita el día de hoy para escucharle. Seguro estoy de que será de gran utilidad para las OSC que nos acompañan y que poco a poco lograremos un cambio en la sociedad para que todas y todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo. Muchísimas gracias, doctora. Le despedimos y pues seguimos a sus órdenes para lo que necesite. Les invitamos a todas y a todos a que permanezcan en línea, ya que a continuación tendremos nuestra mesa de diálogo. Muchas gracias, Armando. Gracias, David, y a todo Corporativa de Fundaciones. Les deseo que la jornada de esta mañana sea muy fructífera para todos. Y estoy, por supuesto, a sus órdenes para cualquier duda y información. Les dejo un abrazo muy caluroso. Gracias. Igualmente, doctora, muchísimas gracias y le despedimos entonces.